Ava Carter subió al avión con una gracia natural, seguida de cerca por su marido Malcolm y su hija de 10 años, Layla. La familia irradiaba una confianza tranquila, vestida con un atuendo elegante pero sobrio que sugería riqueza y buen gusto. Ava, una mujer llamativa de piel morena y cálida y mirada penetrante, se comportaba con un aire de aplomo que atraía miradas sin que ella siquiera lo intentara. Mientras se dirigían a primera clase, la tripulación le sonrió y le saludó, excepto a una azafata llamada Miranda Lawson. Los ojos azules de Miranda brillaron con algo indescifrable cuando aterrizaron en Ava. Hubo una vacilación de una fracción de segundo antes de que se recuperara, forzando una sonrisa con los labios apretados. Ava no se perdió la pausa. Años de navegar por salas de juntas y eventos de lujo habían perfeccionado su capacidad para leer a la gente al instante. Pero lo desestimó. Se suponía que este sería un viaje tranquilo, un raro momento de descanso antes de una importante adquisición en casa. Llegaron a sus asientos 1A, 1B y 1C, asientos de primera clase con el mejor servicio que la aerolínea podía ofrecer. Ava ajustó el cinturón de seguridad de Layla mientras Malcolm guardaba sus equipajes de mano en el compartimento superior. Se estaban acomodando cuando Miranda se acercó, parada rígida en el pasillo. «Disculpe, señora», dijo Miranda, con la voz llena de cortesía forzada. «Necesito ver sus tarjetas de embarque». Ava arqueó una ceja, pero le entregó las tarjetas sin hacer comentarios. La mirada de Miranda recorrió los detalles y sus labios se apretaron en una fina línea. Dudó un momento antes de volver a mirar a Ava. «Parece que hay un error», dijo Miranda con frialdad. «Estos asientos están reservados para pasajeros de primera clase». Los labios de Ava se separaron ligeramente por la sorpresa. Sostuvo la mirada de Miranda, buscando una explicación, pero no encontró ninguna. La postura de la azafata gritaba autoridad, pero sus palabras no coincidían con la situación. «Son billetes de primera clase», dijo Ava con calma. «Comprados hace meses». «Me temo que necesitaré que te hagas a un lado mientras verifico», respondió Miranda. «Solo una verificación estándar». Layla frunció el ceño, sus pequeñas manos agarrando el apoyabrazos. Malcolm se movió a su lado, apretando la mandíbula. Ava inhaló profundamente, contando hasta 3 antes de responder. «Supongo que este es el protocolo para todos los pasajeros de primera clase», preguntó Ava, su voz suave pero con un toque de acero. Miranda vaciló, lo suficiente para confirmar las sospechas de Ava. Luego se enderezó. «Necesito verificar sus credenciales. Por favor, hágase a un lado». Un murmullo se extendió por la cabina. Un hombre 2 filas más adelante se giró ligeramente, lanzando una mirada curiosa a la escena que se desarrollaba. La mujer mayor al otro lado del pasillo frunció el ceño, observando con preocupación. Malcolm exhaló bruscamente, pero Ava colocó una mano suave sobre su rodilla. «Por supuesto», dijo Ava, levantándose suavemente. Tomó la mano de Layla. «Esperaremos mientras verificas». Miranda asintió brevemente y se alejó, desapareciendo detrás de la cortina que separaba la primera clase de la cocina. Una azafata más joven, Clara, se acercó vacilante, luciendo incómoda. «Lo siento mucho», murmuró, apenas por encima de un susurro. «Te traeré un poco de agua mientras esperas». Ava le dio una pequeña sonrisa cómplice. «Gracias, Clara». Los minutos se hicieron dolorosamente largos. Finalmente, Miranda regresó, su expresión era ilegible. «Voy a tener que pedirte que te muevas a la cabina principal». Un silencio cayó sobre la sección. Incluso el zumbido de los motores pareció calmarse. «¿Disculpa?», dijo Malcolm, su voz peligrosamente baja. «Debe haber un malentendido», añadió Ava, todavía serena pero con un tono duro. «Esos son nuestros asientos». «Ya no», dijo Miranda, cruzando los brazos. «O te mudas, o haré que seguridad te escolte fuera del avión». Ava la miró fijamente durante un largo y tenso momento. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y tomó la mano de Layla, guiándola hacia la sección económica. Malcolm la siguió, con el rostro atronador.
Al pasar por la cabina, los murmullos se intensificaron. Los pasajeros intercambiaron miradas inquietas, algunos sacudieron la cabeza. El hombre de antes miró a Ava a los ojos brevemente, algo parecido a la comprensión parpadeando en su mirada. Llegaron a sus nuevos asientos, apretados, encajados entre extraños, lejos del lujo por el que habían pagado legítimamente. Laila, confundida, miró a su madre. ¿Por qué tuvimos que mudarnos? Ava alisó los rizos de su hija y le dio una sonrisa tranquilizadora. Porque a veces la gente comete errores, cariño. Malcolm se inclinó, en voz baja. No vamos a dejar que esto pase. Ava metió la mano en su bolso, sacó su teléfono y envió un mensaje breve y preciso. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras lo guardaba. Ni Malcolm ni Laila notaron la promesa silenciosa en su expresión. Pero Miranda pronto descubriría la verdad: las personas a las que había despedido no eran solo pasajeros. Eran los dueños de la aerolínea. Ava Carter estaba sentada en el estrecho asiento de la clase turista, sus dedos pulidos golpeando la mesa de la bandeja. Su expresión permaneció tranquila, serena, casi indiferente, pero en su interior se estaba gestando una tormenta. Había muchas habitaciones con gente como Miranda, gente que juzgaba en silencio y actuaba con una autoridad inmerecida. La diferencia era que esta vez Miranda había cometido el error de subestimarla. Malcolm se movió a su lado, con los brazos cruzados, su frustración hirviendo a fuego lento justo debajo de la superficie. Laila, ajena a la magnitud de la situación, se apoyó en el brazo de Ava y jugó con la pantalla de entretenimiento a bordo. Espero que disfrute de las últimas horas de su trabajo, murmuró Malcolm. Ava se giró ligeramente y bajó la voz. No hay necesidad de hacer amenazas, amor. No amenazamos. Actuamos. Recuperó su teléfono y escribió un mensaje con una facilidad practicada que hablaba de años de negociaciones de alto riesgo. Actualización de estado, vuelo 227, 32.000 pies. Problema encontrado con el personal. Iniciando revisión. Prepárese para la acción al aterrizar. Presionó enviar y deslizó el teléfono de nuevo en su bolso. Una sonrisa apenas perceptible curvó sus labios. Mientras tanto, en la sección de primera clase, Miranda se ocupaba de los pasajeros, evitando deliberadamente cualquier mención del enfrentamiento que acababa de desarrollarse. Los susurros se habían calmado, pero quedaban algunas miradas cómplices. Un hombre, un experimentado hombre de negocios con cabello plateado y traje a medida, se inclinó hacia la joven azafata, Clara. Esa mujer y su familia, los que acabas de sacar, dijo en voz baja, supongo que había una buena razón para eso. Clara vaciló. No sabía cómo responder. Fue un problema de asientos. El hombre exhaló bruscamente, poco impresionado. Espero por tu bien que eso sea cierto. Miranda escuchó el intercambio pero no dijo nada. Mantuvo la barbilla en alto, convencida de que había manejado la situación correctamente. Para ella, habían sido solo otra familia con derecho que intentaba manipular su camino hacia el lujo. Lo había visto antes, gente que no pertenecía a ese lugar, gente que pensaba que el dinero podía comprarles cualquier cosa. De vuelta en la clase económica, Ava observó los lentos movimientos de los auxiliares de vuelo, notando la jerarquía tácita entre ellos. Siempre podía distinguir qué empleados dirigían con silenciosa competencia y cuáles confiaban en una autoridad arbitraria. Clara, la joven, había dudado. Eso significaba algo. No estaba segura, se sentía incómoda. Alguien que podría ser útil más tarde. A medida que el vuelo continuaba, los pasajeros se quedaron dormidos, se sirvieron las comidas y el avión se calmó. Ava, sin embargo, permaneció alerta. Abrió su computadora portátil y comenzó a escribir notas, nada dramático, solo breves observaciones, marcas de tiempo, detalles del evento. 30 minutos después, el teléfono a bordo en la cocina sonó. Miranda lo cogió, esperando una pregunta rutinaria de otra azafata. Soy Miranda, dijo enérgicamente. La voz del otro lado era cortante y profesional. ¿Miranda Lawson? Sí. Esta es la oficina ejecutiva.
Hemos recibido una escalada urgente con respecto a un incidente con un pasajero de primera clase. Por favor, proporciónenme una explicación detallada de inmediato. A Miranda se le retorció el estómago. Hubo una discrepancia en los billetes, empezó, sin saber de repente cómo expresarlo. Tuve que reasignar a una familia a clase económica debido a un problema con su reserva. Hubo una pausa. Luego volvió la voz, ligeramente más firme. Necesitaremos una declaración por escrito al aterrizar. Hasta entonces, no hagan más ajustes en los asientos de los pasajeros sin la autorización directa del capitán. Miranda apenas logró responder antes de que terminara la llamada. Se agarró al mostrador, con la mente acelerada. Algo no estaba bien. En clase económica, Ava actualizó su correo electrónico. Ya había recibido una respuesta. Entendido. Investigando los registros de vuelo. Se harán los ajustes correspondientes. Miró a Malcolm, quien enarcó una ceja. Lo saben, murmuró. Malcolm sonrió. Bien. En algún lugar de la sección de primera clase, Miranda estaba empezando a sentir el cambio de poder. Simplemente no sabía todavía hasta dónde llegaría. El avión mantuvo su altitud constante a 35.000 pies, el zumbido bajo de los motores creaba un ruido de fondo rítmico que normalmente adormecía a los pasajeros en un estado de calma, pero esa noche, la atmósfera dentro de la cabina era todo menos tranquila. La sección de primera clase, normalmente un oasis de exclusividad donde los pasajeros se reclinaban en lujosos asientos, bebiendo champán fino y disfrutando de un servicio impecable, ahora albergaba una tensión subyacente que había comenzado a extenderse hacia afuera como una perturbación en el agua quieta. Aunque nadie habló de ello directamente, hubo un entendimiento tácito entre quienes habían estado presentes durante el enfrentamiento anterior, un reconocimiento silencioso de que había ocurrido algo que no debería haber sucedido. Miranda Lawson, la azafata de mayor edad responsable de supervisar el servicio de primera clase, se comportó con la confianza forzada de alguien que intenta desesperadamente recuperar el control de una situación que se le escapaba rápidamente de las manos. Mientras se movía por el pasillo, cada una de sus acciones, ya fuera ajustar una servilleta, rellenar un vaso o intercambiar cumplidos, se topaba con una resistencia moderada pero inconfundible por parte de los mismos pasajeros a los que se le había asignado atender. Incluso aquellos que inicialmente habían prestado poca atención al incidente anterior ahora sentían que algo en la energía de la cabina había cambiado, aunque todavía no podían precisar por qué. Miranda era muy consciente de este cambio, ya que los gestos de cortesía y las sonrisas que estaba acostumbrada a recibir habían sido reemplazados por miradas de reojo, susurros apagados y, en algunos casos, una evasión total. Ava Carter, sentada en la sección económica varias filas más atrás, seguía siendo la viva imagen de la elegancia serena, con la espalda recta y una postura tranquila a pesar de los reducidos espacios que distaban mucho del lujo por el que había pagado con justicia. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre la bandeja que tenía delante y su expresión era neutra, sin delatar en absoluto los pensamientos que la recorrían. Hacía tiempo que había dominado el arte de la moderación, la capacidad de proyectar calma incluso ante una flagrante falta de respeto, pero esa noche era diferente. No se trataba de un inconveniente menor, ni de un simple error de juicio que pudiera solucionarse con una disculpa y un reembolso, se trataba de un acto de humillación deliberada, una afirmación apenas velada de que ella y su familia no debían viajar en primera clase, y Ava no tenía intención de dejarla sin respuesta. Desde donde estaba sentada, podía ver las señales sutiles pero inconfundibles de que la situación estaba empezando a empeorar de maneras que Miranda no había previsto. Se fijó en el hombre mayor que estaba sentado en diagonal frente a ella, un caballero de aspecto distinguido con un traje a medida, que se inclinó hacia su acompañante y le susurró algo en voz baja, desviando la mirada momentáneamente hacia la cabina de primera clase antes de volver a la conversación en cuestión. Observó a la mujer de mediana edad que estaba 3 filas más adelante, quien, después de echar una rápida mirada en dirección a Miranda, se volvió hacia su marido y habló en voz lo suficientemente baja como para evitar que la oyeran, aunque la forma en que hizo un gesto directo hacia la primera clase dejó en claro lo que quería decir. Ava ya había visto esto antes, susurros que se propagaban como un reguero de pólvora en espacios donde las personas, confinadas en sus asientos durante horas, tenían poco que hacer más que observar, discutir y especular. Incluso entre la tripulación de vuelo, los murmullos habían comenzado. Cerca de la cocina,
Clara, la azafata joven y relativamente inexperta que antes había mostrado amabilidad hacia Ava, ahora estaba con Dennis, uno de los miembros más experimentados del personal, intercambiando palabras tranquilas en tonos bajos pero urgentes. El lenguaje corporal de Clara lo decía todo, tenía los hombros ligeramente encorvados y el ceño fruncido por la preocupación, mientras lanzaba miradas nerviosas a Miranda, que acababa de pasar sin siquiera darse cuenta de su presencia. En cuanto Miranda estuvo fuera del alcance auditivo, Clara se volvió hacia Dennis, con la voz apenas por encima de un susurro mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para transmitir la inquietud que la había estado carcomiendo desde el momento en que ocurrió el incidente. Esa familia, los que Miranda sacó de la primera clase, murmuró, mirando rápidamente hacia la sección económica antes de continuar. Algo no está bien en lo que pasó. Vi sus boletos con mis propios ojos y eran completamente válidos. No los quitó por un error, los quitó porque pensó que no pertenecían allí. Dennis, que había trabajado en la industria aérea el tiempo suficiente para saber cuando algo estaba a punto de convertirse en un problema grave, dejó escapar un lento suspiro y se frotó la sien como si intentara ahuyentar el dolor de cabeza que sabía que se avecinaba. Su tono era tranquilo pero firme cuando respondió, su voz llevaba el peso de la experiencia. ¿Estás absolutamente seguro?, preguntó, aunque por la expresión del rostro de Clara, ya sabía la respuesta. Clara sintió, su convicción era evidente. Apenas echó un vistazo a sus pases antes de hacerlos salir. Era como si ya hubiera tomado una decisión antes de hablar con ellos. Dennis exhaló pesadamente, sacudiendo la cabeza. Entonces esto es malo, murmuró, su voz llena de la certeza de un hombre que había visto situaciones como esta salirse de control antes. Lanzó una mirada cautelosa hacia la primera clase, donde Miranda ahora se movía rígidamente de un asiento a otro, ofreciendo sonrisas exageradas y saludos demasiado alegres en un intento desesperado por mantener la ilusión de que todo era normal. Si la gente vio lo que pasó, y si ya están hablando de ello, significa que esta situación es más grave que una mala decisión de Miranda. Clara se mordió el labio, sus ojos parpadearon con incertidumbre. ¿Qué debemos hacer?, preguntó en voz baja, su voz teñida con la energía nerviosa de alguien que quería hacer lo correcto pero no estaba seguro de cómo proceder sin ponerse en riesgo. Dennis miró a Miranda una vez más antes de negar con la cabeza. Por ahora, esperaremos. Pero escuchemos atentamente lo que la gente está diciendo. Si esto se convierte en algo más grande, y creo que lo hará, debemos estar del lado correcto cuando suceda. Mientras la conversación se desarrollaba cerca de la cocina, Miranda continuó con sus rondas, muy consciente de que algo había cambiado en la forma en que los pasajeros la miraban. No era una hostilidad abierta, al menos, no todavía, pero había una innegable frialdad en sus miradas, una condena silenciosa que le envió un escalofrío incómodo por la columna vertebral. El hombre de negocios del 2A, un pasajero habitual que siempre había sido amable en el pasado, ahora no ofreció nada más que un breve asentimiento cuando ella le preguntó si necesitaba algo. La mujer mayor del 3C, típicamente cálida y conversadora, apenas reconoció su presencia. La mujer más joven del 1F, que le había sonreído antes, ahora se negaba a mirarla a los ojos. Y luego estaba el hombre del 4B. Miranda había notado que la estaba observando desde el momento en que ocurrió el incidente, sus ojos agudos y analíticos no se perdían nada. Al principio lo había ignorado, asumiendo que era solo otro pasajero que observaba en silencio, pero ahora, cuando pasó junto a su asiento, finalmente habló. «Sabes», dijo, con voz tranquila pero firme, «esto te va a atormentar». El corazón de Miranda dio un vuelco, aunque rápidamente enmascaró su inquietud con una sonrisa profesional. «Lo siento, señor», dijo, fingiendo inocencia. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión indescifrable, aunque había algo en su mirada que le provocó un escalofrío helado en las venas. «Esa familia que eliminaste», continuó, con una voz que transmitía el peso de la certeza. «La gente vio lo que hiciste. Yo vi lo que hiciste. Y créeme cuando te digo que llevo en el negocio el tiempo suficiente como para reconocer cuando alguien está tratando de encubrir un error que ya sabe que cometió». A Miranda se le secó la boca, pero se obligó a mantener la compostura. «Señor, le aseguro». El hombre levantó una mano y le interrumpió antes de que pudiera terminar. «No lo haga», dijo simplemente, sacudiendo la cabeza.
Simplemente, no lo haga. Se reclinó en su asiento, mirándola con la calma desapego de alguien que ya había decidido que ella no valía más su tiempo. No quisiera estar en su posición cuando aterricemos. Mientras Miranda se alejaba apresuradamente, su mente corría con creciente inquietud, al darse cuenta de que tal vez había cometido un grave error de cálculo. De vuelta en la sección económica, el teléfono de Ava vibró suavemente en su regazo. Miró la pantalla, con expresión ilegible mientras leía el mensaje que acababa de llegar de un número desconocido. Múltiples informes del incidente han llegado a los canales internos. La Junta está al tanto. Próximos pasos en marcha. Ava tomó un sorbo de agua lentamente, con un leve atisbo de sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. Había comenzado. El avión continuó su suave curso a través del cielo nocturno, volando alto sobre las nubes mientras los pasajeros se acomodaban a sus rutinas individuales, algunos absortos en películas, otros perdidos en libros o conversaciones tranquilas, mientras que unos pocos dormitaban bajo el suave resplandor de las luces de la cabina. Pero a pesar de la ilusión de calma que había caído sobre el avión, una realidad diferente se estaba desarrollando debajo de la superficie, una tensión invisible pero innegable que se estaba gestando como una tormenta que se aproximaba. Miranda Lawson podía sentirlo. Desde el intercambio con el hombre en el 4B, sus nervios habían estado nerviosos de una manera que nunca antes había experimentado. No era solo la desaprobación silenciosa de los pasajeros lo que la ponía nerviosa, ni tampoco las miradas de reojo y las conversaciones en voz baja que se habían vuelto más frecuentes en toda la cabina, que era la inconfundible sensación de que algo más grande estaba sucediendo más allá de su control. Todo su instinto le decía que el poder que alguna vez había ejercido sobre la situación se le estaba escapando de las manos como arena, y esa constatación envió una nueva ola de inquietud por sus venas. Acababa de terminar de rellenar la bebida de un pasajero cuando el timbre del teléfono de a bordo atravesó el silencioso zumbido de la cabina de primera clase, su agudo sonido cortó sus pensamientos como un cuchillo. Miranda dudó por un breve momento antes de dirigirse a la cocina, secándose las palmas discretamente contra la tela de su uniforme mientras alcanzaba el auricular. «Soy Miranda», dijo, forzando un tono profesional a pesar de la creciente aprensión que le oprimía el pecho. La voz que respondió no era una que ella reconociera. «Miranda Lawson, esta es la oficina ejecutiva de la aerolínea», dijo la persona que llamó, con un tono cortante y eficiente, el tipo de voz que pertenecía a alguien que hablaba solo cuando era necesario y esperaba una obediencia inmediata a cambio. «Necesitamos un informe inmediato sobre un incidente con un pasajero de primera clase. Español, denme una explicación detallada». Miranda se quedó sin aliento por un momento, pero rápidamente disimuló su vacilación, enderezando su postura como si al hacerlo de alguna manera reforzara su confianza. «Hubo una discrepancia en los asientos», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «La reserva de un pasajero no coincidía con nuestro manifiesto de primera clase, y tuve que reasignarlo a clase económica. Fue un ajuste de rutina». Una pausa se extendió entre ellos, breve pero ensordecedora. «Miranda», replicó la voz, notablemente más aguda esta vez, como si pudieran ver directamente a través de la endeble justificación que había proporcionado. «Hemos recibido múltiples informes que indican que los pasajeros en cuestión tenían boletos válidos de primera clase, comprados con mucha anticipación, y fueron reubicados a la fuerza sin motivo. ¿Tiene una explicación alternativa?». Miranda tenía la boca seca. Podía sentir los latidos de su corazón martilleando contra sus costillas, su versión cuidadosamente ensayada de los hechos desmoronándose bajo el peso de la verdad innegable. Ella ya había tratado con pasajeros difíciles antes, había ejercido su autoridad sobre ellos sin consecuencias, incluso había recibido elogios de los supervisores por su capacidad para reducir la tensión de las situaciones con profesionalismo. Pero esto era diferente. Esta vez, ella no tenía el control. «Yo», comenzó, buscando una excusa, cualquier justificación razonable que le permitiera recuperar el equilibrio, pero la voz la interrumpió antes de que pudiera continuar. «Se le pedirá que proporcione una declaración escrita completa al aterrizar», instruyó la ejecutiva. «Hasta entonces, debe abstenerse de realizar más ajustes en los asientos sin la autorización directa del capitán». «¿Entendido?». La firmeza en su tono no dejaba lugar a discusión. Miranda tragó saliva con fuerza,
agarrando el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Entendido, logró decir, apenas por encima de un susurro. La llamada terminó con un clic silencioso. Durante varios momentos, ella simplemente permaneció allí, mirando fijamente el auricular que tenía en la mano, mientras su mente corría para procesar lo que acababa de suceder. Luego, con movimientos lentos y deliberados, devolvió el teléfono a su soporte y se giró para mirar el espejo de la cocina. Su propio reflejo la miraba con una expresión que era a partes iguales de incredulidad y creciente temor. En algún momento de la clase económica, Ava Carter ya había recibido un mensaje en su teléfono que confirmaba lo que había anticipado. La escalada ahora estaba en marcha. Miró a Malcolm, que la había estado observando de cerca desde su asiento a su lado. ¿Y bien?, preguntó, manteniendo la voz baja. Ava dejó el teléfono, con una sonrisa débil pero cómplice jugando en las comisuras de sus labios. Hicieron la llamada. Malcolm exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. Ella no tiene idea de lo que viene. No, asintió Ava, sus dedos golpeando rítmicamente contra el apoyabrazos. Pero lo sabrá bastante pronto. Mientras tanto, Miranda salió de la cocina, obligándose a moverse con un aire de autoridad que ya no sentía. Se dijo a sí misma que aún podía recuperar el control, que la situación no era tan mala como parecía, que si actuaba como si nada hubiera cambiado, entonces tal vez no cambiaría. Pero mientras atravesaba la cabina de primera clase, vio al hombre del 4B observándola de nuevo, con una expresión ilegible pero cargada de significado. Y en ese momento, lo supo. Era demasiado tarde. La cabina estaba en silencio, pero el aire crepitaba con la tensión tácita de una tormenta a punto de estallar. Aunque el zumbido de los motores no cambiaba y los auxiliares de vuelo continuaban con su servicio de rutina, se había producido un cambio invisible que alteraba el equilibrio de autoridad a bordo del avión. Miranda Lawson podía sentirlo con cada paso que daba en primera clase, el peso de cada mirada, cada conversación susurrada, presionándola como una fuerza insoportable. Siempre había sido capaz de dominar una sala, se había enorgullecido de mantener el control, pero ahora, por primera vez en su carrera, era dolorosamente consciente de que ya no era ella la que estaba al mando. Llegó a la parte delantera de la cabina y se detuvo un momento junto a la estación de servicio con el pretexto de comprobar el inventario de bebidas, pero en realidad, simplemente estaba ganando tiempo para pensar. La llamada de la oficina ejecutiva de la aerolínea todavía resonaba en su mente, su tono firme e inflexible dejaba claro que ya había perdido todo el terreno que creía tener. ¿Un informe escrito completo al aterrizar? ¿Una orden directa de abstenerse de más reasignaciones de asientos? Esas no eran el tipo de instrucciones que se daban a la ligera. Significaba que la situación ya se había intensificado más allá de su control. Significaba que la decisión había quedado fuera de sus manos. Y, sin embargo, a pesar de su creciente temor, todavía se aferraba a la desesperada esperanza de que esto pudiera contenerse de alguna manera, de que si mantenía la compostura, si simplemente seguía como si nada estuviera mal, podría ser capaz de recuperar al menos cierta medida de control antes de que aterrizaran. Pero la esperanza era algo frágil, y se hizo añicos por completo cuando el teléfono a bordo sonó de nuevo. Se quedó helada. Lentamente, tomó el auricular, sus dedos temblaban levemente cuando lo acercó a su oído. «Soy Miranda», dijo, su voz apenas lograba mantenerse firme. Esta vez, la voz del otro lado pertenecía a alguien a quien reconoció, el capitán Harris, el oficial al mando de este vuelo, un hombre conocido por su liderazgo sensato y su enfoque sensato en las operaciones. «Señorita Lawson», comenzó el capitán, su tono medido pero inequívocamente firme. «Acabo de recibir más comunicaciones de la corporación. Necesito que se presente en la cabina de mando de inmediato». A Miranda se le cayó el estómago. «Capitán», empezó, su voz apenas por encima de un susurro, «si se trata del problema de los asientos de antes, puedo explicar». «No me interesan las explicaciones en este momento», interrumpió el capitán Harris, su voz tenía un peso que no dejaba lugar a discusión. «Solo suba aquí. Ahora». La llamada terminó antes de que pudiera responder. Por un momento, Miranda simplemente se quedó allí, el auricular todavía agarrado en su mano, sus pensamientos corriendo en todas direcciones.
Sabía lo que esto significaba. Sabía que una vez que entrara en esa cabina, no habría más simulacros, no más autoridad fingida, no más desestimaciones silenciosas de lo que había hecho. Tendría que responder por ello, y cualquier excusa endeble que hubiera preparado ya no sería suficiente. Tragó saliva, volvió a colocar el auricular en su soporte y giró sobre sus talones, caminando rápidamente a través de la cabina hacia la puerta de la cabina. Los pasajeros la vieron irse, algunos con curiosidad, otros con tranquila satisfacción. El hombre de negocios del 4B, que le había advertido antes que esto se volvería en su contra, simplemente se reclinó en su asiento, con una expresión ilegible, como si ya hubiera sabido que este momento era inevitable. En clase económica, Ava Carter observó cómo Miranda desaparecía más allá de la puerta reforzada de la cabina, con movimientos rígidos. Su postura ya no era la de una mujer al mando, sino la de alguien que se había dado cuenta, demasiado tarde, de que había cometido un error que no podía deshacer. Ava exhaló lentamente, sintiendo que la última pieza de su plan encajaba en su lugar. Miró a Malcolm, que también se había dado cuenta de la partida de Miranda, y cuando sus ojos se encontraron, no hubo necesidad de palabras. Ambos sabían exactamente lo que estaba sucediendo. Malcolm se inclinó ligeramente, bajando la voz para que solo Ava pudiera oír. Está sucediendo más rápido de lo que pensaba. Ava dio un leve indicio de asentimiento. Están actuando rápidamente, lo que significa que ya han verificado todo. La Junta está involucrada ahora. Malcolm soltó una risa silenciosa, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que ya se ha dado cuenta? Se está dando cuenta ahora mismo, murmuró Ava, mirando hacia la cabina. Está a punto de descubrir exactamente a quien intentó humillar. Mientras tanto, dentro de la cabina, Miranda estaba rígida justo detrás del asiento del capitán, con las manos entrelazadas con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en las palmas. El capitán Harris no se giró para mirarla de inmediato. Estaba revisando algo en su tableta, con una expresión ilegible, mientras que su copiloto permanecía en silencio a su lado. El único sonido era el pitido constante de los sistemas de navegación y la transmisión ocasional del control de tráfico aéreo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el capitán Harris dejó la tableta y giró ligeramente su silla para quedar frente a Miranda. Siéntate, dijo, su voz no dejaba lugar a la desobediencia. Miranda dudó solo una fracción de segundo antes de agacharse en el asiento plegable, con la espalda recta como un palo, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que podría hacer eco en el pequeño espacio. El capitán la observó durante un largo momento antes de volver a hablar. Señorita Lawson, ¿tiene alguna idea de quiénes son los Carter? Miranda parpadeó. El nombre la tomó por sorpresa. Había asumido que se trataba de una violación de la política, de la insatisfacción de los pasajeros, de algo que podría solucionarse con la intervención de la empresa. No esperaba que el capitán usara su nombre tan directamente, ni entendía por qué la miraba como si acabara de cometer una ofensa que acabaría con su carrera. Son pasajeros de primera clase, respondió Miranda, aunque podía oír la incertidumbre en su propia voz. El capitán Harris exhaló bruscamente por la nariz, sacudiendo la cabeza. No, señorita Lawson. No son solo pasajeros de primera clase. Ni siquiera son solo clientes ricos. Ava Carter y su esposo, Malcolm Carter, son los mayores accionistas privados de esta aerolínea. Poseen una participación mayoritaria en esta empresa. La Junta les rinde cuentas. Y usted, su voz se endureció, su mirada se volvió helada, simplemente lo sacó de sus propios asientos. A Miranda se le heló la sangre. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Su cerebro luchaba por procesar lo que acababa de oír, pero lo único en lo que podía pensar era en la naturalidad con la que los había despedido, en la confianza con la que había afirmado su autoridad, en cómo los había amenazado con la seguridad como si no fueran nadie cuando, en realidad, eran más poderosos que cualquier otra persona en este avión. Ahora entiendes por qué llamó la corporación, continuó el capitán Harris, observando cómo el color desaparecía del rostro de Miranda. ¿Y por qué te llamé aquí? Miranda logró asentir débilmente, pero tenía la garganta apretada y el pulso rugía en sus oídos. No es solo una mala decisión de servicio al cliente, continuó el capitán.
No es algo que pueda tomarse a la ligera como un error. Humilló a las personas que financian su sueldo, que financian todos nuestros sueldos, y lo hizo públicamente, delante de docenas de testigos. Ya he recibido órdenes de la empresa y me han dado instrucciones de manejar esta situación en consecuencia. Las manos de Miranda se apretaron en su regazo. Capitán, por favor, yo. No lo haga, la interrumpió Harris bruscamente. El tiempo de las explicaciones ha terminado. Se puso de pie y, cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de firmeza. Permanecerá en este avión hasta que todos los pasajeros hayan desembarcado. No abandonará las instalaciones sin hablar con los representantes de la empresa al aterrizar. Le sugiero encarecidamente que se prepare para lo que viene a continuación. Miranda sintió que el peso aplastante de esas palabras se posaba sobre ella como un ancla, arrastrándola hacia la fría realidad de que su carrera, su reputación, todo lo que había pasado años construyendo, estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Miranda Lawson estaba congelada en el asiento plegable de la cabina, sus manos agarrando sus rodillas con tanta fuerza que sus uñas se clavaban en la tela de su uniforme. Las paredes del estrecho espacio parecían cerrarse sobre ella, cada pitido y parpadeo del panel de instrumentos amplificaba el silencio ensordecedor que siguió a las palabras del capitán Harris. Su corazón latía contra sus costillas, el peso de lo que había hecho se posaba sobre ella como una fuerza aplastante. Había pasado años perfeccionando el arte del control, dominando la capacidad de doblar las situaciones a su voluntad, pero esto era algo completamente diferente. El tono del capitán no había dejado lugar a dudas. No habría forma de encubrir esto, ninguna conversación tranquila en una oficina trasera con un supervisor dispuesto a suavizar las cosas. No se trataba de un simple error, sino de un catastrófico error de cálculo, un desastre que pondría fin a su carrera y que se estaba desarrollando en tiempo real. Ahora, cada decisión que había tomado en ese vuelo estaba siendo analizada en los niveles más altos. Por primera vez, Miranda se permitió hacer la pregunta que había estado evitando desde el momento en que obligó a la familia Carter a salir de la primera clase. ¿Y si se había equivocado? Antes de que pudiera pensar demasiado en ese pensamiento, el teléfono de la cabina volvió a sonar y el sonido le retorció el estómago de miedo. El capitán Harris lo cogió sin dudarlo, con una expresión ilegible mientras presionaba el auricular contra su oído. Harris, dijo simplemente, escuchando atentamente a quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Su rostro permaneció neutral, pero había una inconfundible tensión en su mandíbula y el leve entrecerrar de sus ojos delataba su creciente frustración. Después de una larga pausa, dejó escapar un suspiro lento y respondió, entendido. Me encargaré de ello. La llamada terminó con un clic silencioso y Harris se volvió hacia Miranda con expresión dura. La corporación acaba de confirmar que los ejecutivos estarán esperando a su llegada. Debe permanecer a bordo hasta que hablen con usted directamente. Mientras tanto, no debe interactuar con los Carter ni con ningún otro pasajero. ¿Me he expresado con claridad? Miranda tragó saliva y apenas logró asentir.